Una mujer afligida llegó al cementerio para visitar a su hijo fallecido hace mucho tiempo y vio a un niño pequeño cerca de la tumba, susurrando algo y llorando. Cuando el niño levantó la cabeza para mostrar su rostro, Hannah lo entró en la habitación de su hijo, miró alrededor, suspiró, sonrió suavemente y dijo en voz baja, «Voy a ordenar aquí, Ansel. Tal vez tire algo innecesario. Han pasado 5 años, mi pequeño. 5 años sin ti». Hace 5 años, Ansel, el hijo de Hannah Law, había fallecido trágicamente. Hoy, ella decidió ordenar sus pertenencias, intactas durante todos estos años. Todo había permanecido como estaba en vida de Ansel. Incluso ahora, sus manos temblaban, reacias a alterar el orden que él había dejado. Aún así, tomó un montón de libros y cuadernos de la estantería, los colocó sobre la mesa y comenzó a revisarlos. Una tarjeta de colores brillantes se deslizó, una que Ansel aparentemente había guardado para una ocasión pasada. Hannah la giró y leyó las palabras escritas con la letra de su hijo, «Mami, te quiero». La mujer se tambaleó. El dolor, aún crudo después de 5 años, volvió a golpear su corazón. Se apoyó contra la pared, pero sus piernas cedieron y cayó al suelo, incapaz de sostenerse. Quería gritar nuevamente como lo había hecho entonces, «No, esto no puede ser verdad». Pero ya sabía que no serviría de nada. El dolor, ahora permanentemente arraigado en su alma, no podía ser liberado. Su hijo, un joven apuesto y saludable, acababa de cumplir 16 años cuando murió. Tenía toda su vida por delante, una vida larga y feliz llena de amor y éxito. Ella estaba segura de ello, al igual que todos los demás. Ansel había sido adorado por todos. Pero no estaba destinado a ser así. ¿Fue el destino o simplemente una cruel desgracia? Después de recuperar el aliento tras otra oleada de dolor, Hannah lo miró nuevamente alrededor de la habitación. «Nunca te veré como un adulto», susurró. «Ahora tendrías 21 años. Tal vez esta habitación se vería diferente. Tal vez te habrías mudado y comenzado tu propia vida. Pero no, todo aquí ha permanecido igual. Nunca te casarás, nunca tendré nietos. No tendré nada. Te fuiste y no volviste. Mi tiempo se detuvo contigo». La implacable marea de recuerdos arrastró a Hannah Law de regreso a aquel último día, sus últimas horas juntos. Ansel se estaba preparando para un viaje de campamento con sus compañeros de clase. Formaba parte de un club de aventuras y solían salir de excursión. Todo siempre había salido bien antes, pero esta vez iban más lejos, por 2 semanas completas. Le pareció demasiado tiempo. Hannah ayudó a su hijo a empacar, pero su corazón estaba lleno de una ansiedad inexplicable. No quería preocupar a Ansel con sus dudas y trató de calmarse con una conversación casual. «Lleva un par extra de calcetines», insistió. «¿Por qué?» «¿Para qué?», respondió él riendo. «Por si mojas los otros. No ocuparán mucho espacio y no te resfriarás», razonó ella. «¿Empacaste el botiquín de primeros auxilios? Buen chico». «Mamá, este no es mi primer viaje», dijo él, tratando de tranquilizarla, aunque ella podía percibir su creciente frustración. «Pero es la primera vez que te vas tanto tiempo», respondió ella. «Mamá, confía en mí. Todas las madres de mis amigos también están preocupadas, pero no hay necesidad, de verdad. No puedo imaginar cómo reaccionarás cuando algún día me recluten en el ejército», bromeó él. «No hablemos de eso ahora», dijo ella, tratando de desviar el tema con una sonrisa forzada. «Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él». Esa broma de aquel día sería la última vez que ella reiría. Nunca volvería a reír. La primera semana del viaje pasó, y la ansiedad de Hannah lo disminuyó ligeramente. Todo estaba bien con Ansel, pero cuando comenzó la segunda semana, su preocupación regresó una noche. Hablaron brevemente por teléfono. La voz alegre de Ansel la tranquilizó por un momento. «Vete a la cama», le dijo. Después de charlar, lo intentó, pero el sueño fue esquivo.
Seguía pensando en su hijo durmiendo en una tienda de campaña en el bosque. ¿Hacía frío? ¿Estaba húmedo? ¿Había mosquitos? Si algo sucediera, ¿ella siquiera lo sabría? Finalmente, el cansancio la venció, pero de madrugada se despertó de repente, como si alguien la hubiera sacudido. Se sentó en la cama con el corazón latiendo con fuerza y gritó, aterrorizada, Ansel. Se quedó allí intentando calmar su corazón acelerado. ¿Qué me pasa?, pensó. ¿Había sido un sueño? ¿Un ataque de pánico? ¿Pero por qué? Oh, Dios, ¿y si algo le ha pasado a Ansel? Está tan lejos. La ansiedad la envolvió de nuevo. Hannah encendió la luz, caminó por el apartamento y se asomó al cuarto de su hijo. Todo estaba en orden, como siempre. ¿Qué estaba mal? Ni siquiera pensó en volver a la cama, no podía quedarse quieta. Caminó de un lado a otro por el apartamento, como intentando escapar de un desastre inminente. Incapaz de soportarlo más, tomó su teléfono, sorprendida por el temblor en sus manos. Quería llamar a su hijo, pero era medianoche. Probablemente estaba durmiendo, seguramente junto a sus amigos en la tienda. No importaba, lo llamaría de todos modos. Quejarse o no, que dijera lo que quisiera, pero no podía esperar hasta la mañana. Marcó su número y escuchó el interminable tono de llamada hasta que una voz mecánica le informó que el suscriptor no estaba disponible. Ya sé que no está contestando, murmuró en voz alta. ¿Y ahora qué? Intentando calmarse, razonó, están dormidos, todavía cansados de correr al aire libre. Son jóvenes. No se despiertan en medio de la noche como yo. Tranquilízate. Llama de nuevo en una hora. Le diría lo que quisiera por preocuparse, pero al menos sabría que estaba bien. Hannah lo siguió caminando por el apartamento, mirando el reloj hasta que salió el sol y los pájaros comenzaron a cantar. Probablemente ya sea seguro llamar, pensó. Pero, ¿y si no responde otra vez? Reuniendo su valor, tomó el teléfono y marcó a Ansel. Por favor, solo contesta. Di que todo está bien y prometo que no volveré a llamarte hasta que regreses a casa. Sin respuesta. La mañana se convirtió en una pesadilla. Ansel no respondía, ni ninguno de sus amigos. Incluso el instructor, Nathan, no contestaba el teléfono. Era algo que nunca antes había experimentado. Sin embargo, en esas tortuosas horas de incertidumbre, aún quedaba esperanza. Para el mediodía, esa esperanza desapareció. Hannah supo que su hijo ya no estaba vivo. Había muerto ahogado al amanecer. La pesadilla comenzó. Hannah lo apenas recordaba qué pasó después de la llamada del instructor. Gritó, negándose a creer la noticia, y luego quedó paralizada, como si también estuviera muriendo. Su esposo, que ya había regresado, llamó a una ambulancia. Le administraron inyecciones, aunque a ella no le importaba. Los días se convirtieron en noches, y aunque el sol pudiera haber brillado en algún momento, ya nada importaba. Vio a su esposo llorar, escuchó sus acusaciones llenas de angustia. Es tu culpa que se uniera a ese club de aventuras. ¿Por qué lo dejaste ir a ese viaje? Sus lágrimas y su culpa eran su forma de sobrellevarlo. Amenazó con demandar a todos, para probar que la negligencia de alguien había causado la muerte de su hijo. ¿Por qué él se ha ido mientras todos los demás siguen vivos? ¿Quién tiene la culpa?, lloraba. Hannah no tenía ese escape. No podía llorar. Sabía quién tenía la culpa, ella. Era su madre. Todos los demás estaban vivos, pero Ansel no. Eso significaba que nada más importaba. Una investigación reveló que no había nadie a quien culpar. Todo había sido rutinario, según los testigos. Un grupo de adolescentes aterrorizados enfrentándose a la muerte por primera vez le dijeron al investigador que nadie había herido a Ansel, que no hubo peleas. Dijeron que ni siquiera mencionó querer nadar, que al amanecer todos se fueron a dormir como de costumbre, incluido él.
Creyeron oír a alguien pidiendo ayuda, pero les pareció un sueño y se volvieron a dormir. Insistieron en que nadie tenía culpa y que Ansel se ahogó porque entró al agua solo. Eso fue todo. Hannah-Lore no se preocupó por los hallazgos. Estaba enfocada en preparar el funeral de su hijo. Pasó los días en piloto automático, obligándose a respirar, caminar, comer y beber, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Evitaba mirar la puerta cerrada de la habitación de Ansel. La vida continuaba, aunque la suya había terminado. Dicen que el dolor une a las personas, pero no siempre es así, ni con todas las personas. Hannah-Lore y su esposo compartían el dolor más grande imaginable, la pérdida de su hijo. Pero quizás se habían perdido el uno al otro mucho antes. Después de la muerte de Ansel, empezaron a evitarse. No lloraban en los hombros del otro ni se tomaban de las manos, incluso cuando estaban solos en el apartamento. Evitaban el contacto visual, lo que hacía que el dolor fuera aún más insoportable. Algún tiempo después del funeral, quizá al 9º día o más tarde, quien lo contaba, Hannah-Lore vio a su esposo empacando sus cosas. Él le dijo: «Lo siento, Hannah-Lore, pero esto es lo mejor. Tal vez no debería irme ahora, pero nuestra convivencia ha perdido todo significado. No te preocupes, no reclamaré el apartamento. Pediré el divorcio yo mismo. Si necesitas algo, llámame, ¿de acuerdo?». Ella respondió con indiferencia. Su corazón, quemado por la mayor tragedia de su vida, no reaccionó a sus palabras. Perderlo a él parecía insignificante en comparación con la pérdida de su hijo. Cuando la puerta se cerró tras su ahora ex esposo, el apartamento se sintió más vacío y frío que nunca. «Que sea para mí como es para ti, hijo mío», pensó. «Yo también morí, ya no existo». Hannah-Lore no encontró consuelo en quienes la rodeaban. Antes de la tragedia, había sido sociable, con muchos amigos y conocidos. Seguramente ahora, más que nunca, no debería haber estado sola, pero lo estaba. Al principio, la gente se apresuró a ofrecerle apoyo, ayuda y simpatía, pero en lugar de la Hannah-Lore viva, hermosa e inteligente que conocían, encontraron una mujer seca, reclusa y vacía. Era comprensible, su dolor era inimaginable. La gente no sabía cómo responder, cómo actuar. Muchos habían enfrentado dificultades y pérdidas, pero el mundo de Hannah-Lore había colapsado por completo, y en esos momentos terribles no necesitaba a nadie. «Sí, sí, gracias. Estoy bien, todo está bien», decía, dándoles la espalda y retirándose en sí misma. No había nada que alguien pudiera hacer para cambiar eso. Pronto, las personas se dieron cuenta de que no podían ayudarla y que, además, ella no estaba en condiciones de aceptar ayuda. «Probablemente solo estamos empeorando las cosas para ella», dijo alguien. «Es mejor dejarla sola, que lo supere a su manera». Nadie sabía qué pasaría después. Así, decidieron no agobiarla con su simpatía, consejos o intentos de consolarla. Algunos incluso creían que el dolor era contagioso. Muchas de las amigas de Hannah-Lore eran madres con hijos de la edad de Ansel, niños con sus propios pasatiempos y riesgos. Les aterrorizaba entrar en ese círculo de desgracia que parecía rodear invisiblemente a Hannah-Lore. Ella quedó sola en ese círculo, y no le molestaba. Estar sola le resultaba más fácil. Un tiempo después del funeral, volvió al trabajo, tratando al menos de mantener las apariencias. Pero Hannah-Lore ya no era la persona que solía ser. Había cambiado tan drásticamente que incluso aquellos que la conocían desde hacía años no la reconocían, no solo en su apariencia, sino también en su espíritu. Aunque cumplía con sus deberes sin errores, como siempre lo había hecho, todo lo demás era diferente. Hannah sabía que sus compañeros de trabajo encontraban difícil estar cerca de ella. Continuaban viviendo sus vidas, con sus propias preocupaciones y alegrías. El equipo, compuesto principalmente por mujeres, hablaba naturalmente de asuntos personales y familiares durante los descansos, comentaban sobre sus hijos y esposos, y a veces bromeaban y reían.
Pero nada de esto parecía posible en presencia de Hannah Law. Para ellos, parecía casi sacrílego comportarse con normalidad alrededor de alguien que lo había perdido todo. Hannah no hablaba de hijos, esposos ni de nada ligero. No había sonreído desde el día en que murió su hijo. Hannah no entendía cuánto su presencia agobiaba a los demás. No podía cambiar, por supuesto, su dolor era una parte permanente de ella, y sabía que seguiría siendo así para siempre. Sin embargo, no quería arruinar el ánimo de los demás ni empeorar el ambiente en el trabajo. Por eso se acercó a su gerente y solicitó un traslado a la oficina de despacho. ¿Por qué te estás escondiendo?, preguntó el gerente. Estás haciendo bien tu trabajo y el salario allí es mucho menor. Es suficiente para mí, respondió Hannah con palabras escasas y pesadas. Entiende, es difícil para mí y es difícil para todos los demás cuando estoy cerca. Algunos dicen que el dolor es más fácil de soportar juntos, intentó razonar él, aunque claramente comprendía. Sin más discusión, firmó su solicitud. Desde ese momento, Hannah Law trabajó sola en una pequeña habitación, contestando llamadas telefónicas, entregando llaves y procesando papeleo. Aunque el trabajo era duro, nunca consideró volver a su posición anterior. Llevaba libros para leer en momentos tranquilos, pero no novelas. Las historias sobre amor, felicidad o maternidad eran insoportables. En su lugar, leía libros de historia, sumergiéndose en eventos de tiempos pasados. Esas historias ofrecían un consuelo extraño. El mundo había experimentado tanto antes de su tiempo, antes del tiempo de Ansel. Las personas habían sufrido, habían muerto, y sin embargo, la vida había continuado. Pero para Hannah Law, no había manera de seguir adelante. Su pequeña oficina de despacho se sentía como una tumba, un lugar al que se había encerrado voluntariamente. Antes de que Hannah Law tomara el cargo, una mujer mayor y alegre había trabajado allí, y la gente solía reunirse a su alrededor para conversar. Ahora, cualquiera que encontrara la mirada vacía de Hannah Law se alejaba lo más rápido posible. Después del trabajo, Hannah regresaba a su apartamento vacío, que con cada día que pasaba se sentía más como una cripta. Pero luego descubrió que un rincón de su hogar aún albergaba una chispa de vida. La habitación de Ansel. Era como si el espíritu de su joven y ausente dueño aún habitara allí. Todo estaba tal como Ansel lo había dejado: libros, cuadernos, lápices, discos y otros objetos cuyos propósitos o nombres Hannah Law desconocía o había olvidado. Evitaba tocar cualquier cosa, temerosa de perturbar la esencia de su hijo que parecía llenar la habitación. Una vez a la semana limpiaba cuidadosamente las superficies y aspiraba la alfombra, pero no más que eso. Por las noches, se sentaba en la habitación durante horas, hablando con Ansel como si aún estuviera vivo. ¿Cómo no iba a atesorar su soledad? Si alguien descubriera sus hábitos, podrían pensar que había perdido la razón, forzarla a recibir tratamiento o, peor aún, insistir en vaciar la habitación de Ansel. Esa idea la aterrorizaba. No, todo se quedaría como estaba. Ansel permanecería allí. No estaba loca. Simplemente era la única persona con la que todavía podía hablar. Él no podía responder, pero Hannah estaba segura de que podía escucharla y que, de algún modo, estaba cerca. Incluso cuando visitaba su tumba cada semana, no sentía la misma conexión que sentía en su habitación. En el cementerio, él parecía realmente ausente, pero en su habitación se sentía vivo. Probablemente fue esta conexión la que la ayudó a sobrevivir, a recuperar algo de sí misma y a no perder completamente el contacto con la realidad en medio de su abrumador dolor. Después de largas horas solitarias en la oficina de despacho cada noche, Hannah regresaba corriendo a casa para hablar con su hijo. Le contaba todo sobre su día, se quejaba y buscaba su consejo. No escuchaba su voz ni veía su fantasma, pero el simple acto de hablar le hacía sentir más ligera, como si todavía formara parte del mundo de alguna manera. Pasó un año y luego otro. Lentamente, la gente comenzó a olvidar la tragedia que había golpeado a Hannah Law.
Sus vidas seguían adelante. Aquellos que no la habían conocido antes se preguntaban por qué la despachadora era tan sombría y retraída. Solo verla arruina mi estado de ánimo, se quejó un joven compañero de trabajo un día. ¿No podría al menos parecer un poco más accesible? Ni siquiera es tan mayor. Sí, pero escuché que perdió a alguien, respondió su amiga. Todo el mundo pierde a alguien, replicó la primera. He perdido a muchos familiares, mi abuela, mi tío, el verano pasado. Lloré y seguí adelante. No voy por ahí haciendo que los demás se sientan miserables con mi cara de amargura. Hannah lo escuchó la conversación y tal vez incluso fue intencionado que la escuchara. Suspiró profundamente, su dolor todavía la tenía cautiva. Si por un breve momento lograba olvidarse de su hijo, el regreso a los pensamientos sobre él traía un dolor aún mayor. Deseaba poder distraerse, aunque fuera por un rato, para escapar de su tristeza. Una mañana, mientras se preparaba para el trabajo, dudó. Decididamente, dejó a un lado la blusa negra que había estado usando desde la muerte de Ansel. Durante 5 años, su guardarropa había sido exclusivamente negro. Esta vez, escogió algo diferente, no colorido ni brillante, pero tampoco negro. Cuando se lo puso, se dio cuenta de que la ropa podía influir en su estado de ánimo e incluso en la expresión de su rostro. Pero, ¿tenía derecho a apartarse de su luto? ¿Esto ofendería la memoria de su hijo? ¿Pensarían las personas que estaba lista para volver a la vida cuando en realidad no lo estaba? Sin embargo, desde ese día, Hannah hizo un pequeño cambio. Decidió que no podía seguir siendo un espantapájaros para los demás, alguien que oscurecía el ambiente donde quiera que iba. Todavía no soy tan vieja, pensó. Probablemente me llamen bruja o arpía a mis espaldas. Tal vez sea esta misma imagen la que insulta la memoria de Ansel. A él le encantaba verme arreglada. Esa noche, se sentó en la habitación de Ansel y le habló. ¿Qué opinas, hijo? ¿Debería empezar a usar un poco de maquillaje para trabajar?, preguntó en voz alta. Se estremeció al escuchar sus propias palabras. No hubo respuesta, pero en ese momento, un pequeño pájaro se posó brevemente en el alféizar de la ventana, dio unos saltos y luego voló. Bueno, está bien entonces, decidió Hannah con una leve sonrisa. Poco a poco, el ambiente alrededor de su sala de despacho comenzó a cambiar. La gente dejó de evitarla con un escalofrío de incomodidad. No era alegre ni joven, pero se convirtió en una mujer tranquila y seria que se cuidaba, vestía decentemente y cumplía con sus deberes diligentemente. Parecía como si le fuera bien, o al menos esa era la impresión que daba. Sin embargo, Hannah nunca consideró seriamente cambiar su vida. Creía que el cambio no era para ella. 5 años después, en su ahora familiar soledad, Hannah lo perdió su trabajo. No fue despedida, pero quedó redundante. La posición de despachadora ya no era necesaria en la empresa en dificultades. Los despidos afectaron a muchos, pero Hannah, al no ser inválida, madre soltera o alguien con muchas personas a su cargo, fue una de las primeras en irse. Perdió su pequeño pero estable salario. Sin ahorros significativos, tuvo que encontrar la manera de sobrevivir, pero no había nadie a quien pedir consejo. Se había aislado y no culpaba a nadie por ello. Incluso si hubiera habido alguien, ¿qué podrían haber dicho para ayudarla? No tenía conocidos influyentes que pudieran mover hilos, hacer arreglos o brindar asistencia real, solo simpatía, algo que menos necesitaba en ese momento. Sin embargo, Hannah todavía tenía a alguien con quien hablar, su hijo, su único compañero. Su vida había perdido completamente su sentido. Había quedado sin trabajo, o mejor dicho, la despidieron. Recortes presupuestarios, dijeron. Supongo que ya no me necesitaban, ni en el trabajo ni en este mundo. Recogí mi último cheque de pago y mañana no tengo a dónde ir. Es aterrador, hijo. No me necesitaban mucho en el trabajo, pero ¿qué hago sin ello? ¿Cómo pagaré el alquiler? ¿Cómo viviré?
Y sinceramente, ni siquiera quiero vivir. Ojalá pudieras llevarme contigo. Debe de haber un lugar para mí donde estás tú, ¿verdad? Después de esto, Hannah decidió ordenar la habitación de Ansel y revisar sus pertenencias por primera vez y tal vez por última vez. Fue entonces cuando lo encontró, una tarjeta de colores brillantes. En la portada decía, «Te quiero, mamá». Ella se desplomó en su silla, abrazando la tarjeta contra su pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por primera vez en años susurró, «Te quiero también, Ansel. Fuiste la única persona que me amó, la única que nunca me dejó. Incluso ahora, ¿por qué no dices algo? Mi querido, dame una señal». Miró hacia la ventana, medio esperando que apareciera otro pájaro, como había sucedido antes, pero no llegó ninguna señal. Parecía que si quería hablar con su hijo, tendría que ir a donde él estaba ahora, aunque nadie podría asegurar si existía algún lugar en el que él aún estuviera. Pero aquí, en esta vida, ya no quedaba nada, solo el dolor, la desesperación y la pérdida. Ahora sabía que eso era cierto. Aferrándose a la tarjeta con fuerza, dejó la habitación de Ansel y se dirigió a la cocina. Encendió la tetera, recalentó algo de comida, comió mecánicamente, lavó los platos y regresó a su habitación. Estaba agotada y drenada. Se desplomó en la cama y se quedó dormida de inmediato. Esa noche, soñó con Ansel por primera vez. El sueño era vívido y lleno de significado. Su rostro permanecía borroso, pero su voz era inconfundible, calmada y sabia, como la de alguien que había visto y comprendido más de lo que ella podría imaginar. «No estás sola, mamá», dijo. «¿No lo sientes? Siempre estoy contigo. Sé que lo sabes, pero también es difícil para mí. ¿No te das cuenta de cuánto me duele que no puedas dejar ir?» ¿Dejar ir? ¿Cómo puedo dejar ir, Ansel?, preguntó. «Si dejo ir, será como olvidarte, como decir adiós para siempre. No puedo hacer eso». «Dejar ir no significa olvidar», respondió él suavemente. «No significa perderme para siempre. Significa no aferrarse al dolor, no dejar que te consuma. Significa vivir tu vida porque no se ha acabado aún. La mía terminó, pero la tuya no. Debió haber seguido, pero te detuviste, atrapada en el día en que me fui. Y eso no es lo que quiero para ti». «No puedo responder por mí», dijo ella. «Todo terminó ese día, y ahora, sin trabajo, todo se ha acabado por completo. No tengo nada por qué vivir». «Si te rindes ahora, mamá», replicó él, «ninguno de los dos encontrará paz, y nunca nos volveremos a ver. ¿Te das cuenta de cuánto dolor causaría a mi alma si haces lo que estás pensando? Pero si vives, si encuentras felicidad nuevamente, yo también seré feliz. No puedo explicártelo, pero confía en mí. Te ayudaré. Ora por mí, mamá, y deja que seas feliz. Hazlo por mí». «¿Pero cómo puedo ser feliz sin ti?», preguntó ella entre lágrimas. «Siempre estaré contigo», respondió él. «Vive por mí, sé feliz por mí. Yo te ayudaré. Sé que es difícil, pero el amor que querías darme, dáselo a alguien más que lo necesite. Te ayudaré a encontrar a esa persona». «¿Qué persona?», preguntó Hannah confundida. «No necesito a nadie más que a ti». Se despertó de repente, su rostro empapado en lágrimas. El sueño había sido tan real, y recordaba cada palabra. Aún así, no podía imaginar quién podría ser esa persona de la que hablaba su hijo ni cómo podría ayudarla. La idea de amar a alguien más, incluso de manera diferente, le parecía imposible. Mientras caminaba por el apartamento buscando señales de la presencia de Ansel, pensaba, si tan solo habláramos, tal vez él realmente está aquí o tal vez estoy perdiendo la cabeza. Después de todo, 5 años así volverían loco a cualquiera. La mañana estaba gris, fría y lluviosa, el típico clima de finales de otoño. Desde la ventana, Hannah observaba a la gente apresurándose al trabajo, deseando tener a dónde ir.
Probablemente me envidiarían por quedarme en una casa cálida, pero yo los envidio a ellos por tener a dónde ir, algo que hacer. Decidió no quedarse en casa. Iría al cementerio para hablar con Ansel nuevamente. Al salir, notó la lluvia fina y fría, pero no se molestó en regresar a buscar un paraguas. Se cubrió con la bufanda y esperó que la lluvia cesara pronto. Cuando llegó a la tumba de Ansel, suspiró y descansó su mano sobre la fría y mojada verja, preguntándose, ¿tendrá algo que decirme hoy, Ansel? No escuchó nada, pero de repente sintió como si una mano, la mano de su hijo, descansara suavemente sobre la suya. No la asustó, sino que le dio una leve sonrisa. Te dejo ir, Ansel, susurró. Quiero que estés en paz, donde quiera que estés ahora. Por ti haré lo que sea necesario. La lluvia aumentó y el cielo se oscureció, como si la noche estuviera cayendo, aunque aún no era mediodía. Sin embargo, el corazón de Hannah Olo se sentía ligero. Había cumplido la petición de su hijo. Ya no se aferraría a él, sino que intentaría vivir su propia vida, o al menos aprender a hacerlo después de tanto tiempo atrapada en su dolor. Miró la fotografía de su hijo en la lápida y sonrió al ver su rostro sonriente. Siempre estarás conmigo, lo prometiste, dijo en voz baja. Y me ayudarás, ¿verdad, Ansel? Ahora me voy a casa, voy a vivir, querido. Gracias por mostrarme el camino. Mientras caminaba por el sendero del cementerio, pasando junto a las lápidas, observaba las fotos y las fechas grabadas en ellas. Estaban los ancianos que habían vivido vidas plenas, pero también había tantos jóvenes, vidas truncadas, y para cada uno de ellos, padres en duelo quedaron atrás, sufriendo como ella lo había hecho. ¿Cómo hacen esos padres para soportar su dolor? Se preguntaba. ¿Dónde encuentran consuelo? El cementerio estaba vacío, los días de lluvia no eran ideales para las visitas. Mientras caminaba, notó una pequeña figura solitaria agachada junto a una de las tumbas. A lo lejos, parecía una bolsa de basura desechada, tal vez dejada atrás durante los preparativos de invierno de alguien. Pero al acercarse, se dio cuenta, con asombro, de que era un niño. Un niño pequeño, no mayor de 7 años, estaba acurrucado junto a una lápida, apoyado en la verja de hierro, inmóvil. La escena era extraña y profundamente inquietante. ¿Qué haces aquí?, llamó Hannah, acercándose. El niño respondió con voz ronca, nada. No puedes sentarte así, te vas a resfriar. ¿Por qué estás aquí? ¿Alguien que conoces está enterrado aquí? Su corazón se apretó al ver al niño solitario. Mis papás, dijo él. Murieron en un accidente de coche. El pecho de Hannah Olo se contrajo con sus palabras. Esto es dolor real, pensó. Él es solo un niño, no más de 7 años, tal vez más joven, y está aquí sentado solo junto a la tumba de sus padres. ¿Qué derecho tengo yo para quejarme de mi vida? Estoy aquí por mi hijo, dijo suavemente Hannah Olo, por razones que no comprendía completamente. Se ahogó cuando tenía 16 años. Hannah Olo encontró a un niño sentado en el suelo frío y mojado. Al decirle que tenía 16 años, el niño respondió, solo tengo 7. Ella le reprendió suavemente, diciéndole que era suficientemente mayor para saber que no debía sentarse en el suelo húmedo, ya que podría enfermarse, y le pidió que se levantara. El niño, con tristeza, murmuró que nadie se preocupaba por él. Hannah, con la voz temblorosa, le aseguró que alguien se preocupaba por él y le preguntó si tenía familiares o si se había escapado. El niño confesó que no tenía parientes y que había huido del orfanato porque los niños mayores lo maltrataban, obligándolo a fumar y robar, cosas que él no quería hacer. Expresó su deseo de no regresar y preferir morir y ser enterrado con sus padres. Hannah, horrorizada, reconoció en las palabras del niño pensamientos que ella misma había tenido recientemente. Le dijo que estaba equivocado y, suavizando su tono, lo animó a levantarse. El niño obedeció lentamente, con el rostro mojado por la lluvia y las lágrimas.
Hannah lo abrazó y lo elogió por no seguir a personas malas, asegurándole que sus padres, desde el cielo, estarían felices si él estaba bien. Se presentó como Hannah Law Osterman y le pidió que la llamara tía Hannah Law, preguntándole su nombre. El niño respondió que se llamaba Jared. Hannah le propuso ir a una cafetería cercana para calentarse y tomar té y luego decidir qué hacer. Jared tomó su mano fría y temblorosa y juntos se dirigieron al café. Allí, Hannah pidió té y pasteles. Jared calentó sus manos con la taza, pero seguía preocupado. Preguntó con cautela qué significaba decidir qué hacer y expresó su negativa a regresar al orfanato, prefiriendo volver al cementerio. Hannah le pidió que olvidara el cementerio por ahora y le recordó que sus padres no querrían verlo triste. Jared admitió que no quería molestarlos, pero cuestionó por qué no lo ayudaban y qué más podía hacer. Hannah le explicó que no todo sucede de inmediato y le preguntó por qué no comía su pastel. Jared respondió que no tenía hambre porque había desayunado antes de huir, ya que no sabía cuándo volvería a comer, pero prometió comer el pastel. Hannah señaló que el orfanato no era tan malo si lo alimentaban bien, pero le dijo que tendría que regresar. Le explicó que, aunque le encantaría llevarlo a su casa, no sería correcto, ya que podría ser acusada de secuestro. Jared insistió en que a nadie le importaría y que ni notarían su ausencia. Hannah le aseguró que estaba equivocado y que probablemente ya habrían informado a la policía sobre su desaparición y que si los veían juntos, ella podría meterse en problemas. Le propuso llevarlo de regreso al orfanato y hablar con el personal para asegurarse de que nadie lo lastimara, prometiendo visitarlo con frecuencia y, si él quería, considerar adoptarlo. Los ojos de Jared se iluminaron con esperanza al escuchar esto. El niño no podía creerlo. Dicen que los niños mayores como yo nunca son adoptados, comentó. La gente solo se lleva a los más pequeños. Bueno, tal vez otros no adopten a niños mayores, respondió Hannah Law con suavidad, pero yo quiero a alguien exactamente como tú. ¿Y no es mejor que otros no adopten a niños mayores? Al menos nadie más te llevará excepto yo. Después de todo, ya somos amigos, ¿no? Creo que sí, respondió el niño con una tímida sonrisa. Tú también me gustas. Y tú me gustas a mí, dijo Hannah Law con calidez. Entonces, ¿no tienes familia en absoluto? No, todos han fallecido. Incluso mis abuelos, dijo Jared, señalando hacia el cementerio. Dicen que tengo un tío, el hermano de mi papá, pero nunca lo he conocido. Vive en algún lugar lejano. Creo que ni siquiera sabe que existo. Bueno, entonces, dijo Hannah Law con determinación tranquila, nadie me impedirá adoptarte. Tengo un apartamento y pronto tendré un trabajo, solo que no ahora mismo, y entonces estaremos juntos. Incluso tengo una habitación para ti. Solía ser de mi hijo Ansel. Su corazón se contrajo por un momento al pensar en dar la habitación de Ansel a otra persona, pero entonces se dio cuenta de que esta era la ayuda que Ansel había prometido. Ahora la necesitaba este niño. Ya no importaba que el espacio de Ansel cambiara, era lo correcto. Después de calentarse y comer su pastel, Jared parecía más animado. Confiado, dio a Hannah al orfanato, pero al acercarse, se volvió hacia ella con ojos grandes y preocupados. Tía Hannah Law, no mentirás, ¿verdad? ¿Realmente vendrás a visitarme? Por supuesto que vendré, le aseguró Hannah Law. Te lo prometo. ¿Y qué les dirás a los cuidadores?, preguntó ansioso. No les digas que delaté a los chicos por enseñar cosas malas. Lo hacen, pero ser un delator no está bien. Solo di que extrañaba a mi mamá y papá y fui al cementerio. Está bien, accedió Hannah Law. Diremos eso, pero aún tendré que hablar con los cuidadores sobre visitarte. Espero que estemos juntos pronto, tal vez incluso para Navidad. Navidad, los ojos de Jared se iluminaron, aunque rápidamente agregó, eso está muy lejos. No realmente, dijo Hannah con una sonrisa. Solo 3 meses, pensó. El tiempo volará.
Cuando llegaron al orfanato, una mujer, probablemente una cuidadora, exclamó: «Ah, aquí está nuestro pequeño aventurero. ¿Dónde lo encontraste? Gracias por traerlo de vuelta. No lleva mucho aquí y aún no se ha adaptado». «Es difícil adaptarse», dijo Hannah con un suspiro, «pero, por favor, no lo regañen demasiado. Es un buen chico». Estaba en el cementerio visitando las tumbas de sus padres. «Oh, pobrecito», dijo la mujer, suavizando su tono. «No te preocupes, no planeábamos regañarlo. Ha tenido un tiempo difícil». Volviéndose hacia Jared, agregó: «Vamos, cambiemos esa ropa mojada. ¿Quién va a ocuparse de ti si te enfermas?» «No estoy enfermo, soy fuerte», respondió Jared con confianza, haciendo sonreír a Hannah. Después de que la cuidadora escoltara a Jared, Hannah esperó su regreso y explicó sus intenciones. «Verás», comenzó Hannah, «este niño tocó mi corazón. He estado sola por mucho tiempo. Mi hijo falleció hace 5 años y mi esposo se fue después de eso. Nunca pensé en algo como esto antes, pero cuando vi a Jared, me di cuenta de que necesito adoptar a un niño. Sin eso, mi vida no tiene propósito. Tengo 43 años, podría tener muchos años por delante, pero la idea de vivirlos así es insoportable». La cuidadora asintió con simpatía. «Entiendo, pero la adopción es algo que tendrá que discutir con el director. En cuanto a las visitas, podemos organizarlas. Solo prometa que no cambiará de opinión». Algunas personas se emocionan al ver a un niño, hacen todo tipo de promesas, pero luego regresan a casa, lo piensan y deciden que no vale la pena. El niño espera y espera, pero nunca pasa nada. «Eso no me pasará a mí», dijo Hannah con firmeza. «He pasado 5 años preguntándome por qué sigo viva y ahora creo que he encontrado la respuesta. Tal vez Jared necesita mi amor y cuidado. Tal vez esto es lo que estoy destinada a hacer». Más tarde, el director le otorgó a Hannah permiso para visitar a Jared. Sin embargo, la adopción presentaba desafíos. El principal problema era que Hannah carecía de un empleo estable, lo cual era un requisito estricto. «Encontraré un trabajo», aseguró Hannah al director. «Tengo todo lo demás, un apartamento, todos mis documentos, ninguna deuda. Haré lo que sea necesario». «Eso está bien», dijo el director. «Encuentra un trabajo y partiremos de ahí. Tu apartamento tendrá que ser inspeccionado para asegurarnos de que es adecuado para un niño, pero más allá de eso no debería haber mayores obstáculos. Jared no tiene parientes cercanos, excepto un tío que nunca ha estado involucrado en su vida y probablemente ni siquiera sabe de su existencia». Hannah regresó a casa sintiéndose optimista. Una nueva vida llena de significado y amor parecía estar al alcance. Comenzó a planificar su primera visita a Jared, pensando en cómo podría redecorar la habitación de Ansel para él. Pero primero necesitaba un trabajo, y rápido. No le importaba cuál fuera, siempre y cuando el salario cumpliera con los requisitos de adopción. Mientras mentalmente hacía una lista de personas a quienes podría pedir ayuda, se dio cuenta de que no tenía muchas conexiones. Algunos de sus antiguos compañeros de trabajo habían llorado al ser despedidos, inseguros de dónde encontrarían un nuevo empleo. Hannah decidió buscar en los anuncios de empleo si era necesario. «Algunas personas tienen suerte», pensó. «Tal vez yo sea una de ellas». Parecía que el destino estaba de su lado. Al día siguiente, su antiguo jefe, con quien había trabajado durante muchos años, la llamó inesperadamente y le preguntó: «¿Has encontrado un nuevo trabajo?». «Aún no». «¿Cómo podría?». «Acabo de ser despedida», respondió Hannah. «Bueno, ¿tienes algún plan?». «Tal vez quieras tomarte un tiempo para descansar», preguntó él. «No, en absoluto. No necesito descanso y no estoy tan cansada. Lo que realmente necesito es un trabajo», dijo ella con firmeza. «Bien», dijo su antiguo jefe Arland. «Tengo una propuesta para ti. Yo también dejé nuestra antigua empresa.
Me uní a una nueva firma iniciada por un amigo mío y estoy dirigiendo un departamento. Quiero incorporar a personas en las que confío, personas con las que he trabajado, y tú eres una de ellas si estás interesada. El salario es mucho mejor que el que ganabas en la oficina de despacho y hay buenas perspectivas de crecimiento. Hannah Law quedó atónita. Muchas gracias, Arland. No esperaba esto en absoluto. Honestamente, estaba perdida sobre qué hacer a continuación, mi edad y, bueno, mis defectos. ¿Qué defectos?, interrumpió él con una risa. Tu edad es perfecta y cualquier defecto se puede solucionar. Conozco tus fortalezas y eso es lo que importa. Estoy seguro de que esto funcionará. Yo también lo creo, dijo Hannah aliviada. Oh, y podría necesitar una referencia, por si acaso. Considera que está hecho, dijo él con una sonrisa. Poco tiempo después, Hannah Law consiguió un empleo estable con un buen salario. El nuevo rol le dio un sentido de propósito y para su sorpresa, se encontró con una energía renovada. Hizo una limpieza a fondo de la habitación de Ansel, sabiendo que pronto pertenecería a Jared. Comenzó a visitar regularmente a Jared y, en pocas semanas, se le permitió llevarlo a casa para visitas de fin de semana. ¡Wow! Esta será mi habitación, exclamó Jared, con los ojos brillando mientras exploraba el espacio. Esto es increíble. Antes tenía una habitación, pero no era separada. Estaba conectado a la sala de estar, pero tener una habitación separada es mucho mejor y además con balcón. Sí, pero por ahora no puede salir al balcón. Hannah dijo que sellé la puerta para evitar corrientes de aire. Cambiaremos las ventanas y las puertas, tal vez incluso cerremos el balcón para que puedas usarlo en invierno, pero eso será para el próximo año. Eso suena genial, dijo Jared, luego vaciló y preguntó, tía Hannah Law, si me adoptas, serás como mi mamá, ¿verdad? Así es, respondió Hannah Law con dulzura. ¿Eso te molesta? No, me gusta, solo que no sé cómo llamarte mamá. Yo tenía otra mamá, ¿sabes? Por supuesto que sí, y la amabas mucho, dijo Hannah. Puedes llamarme tía Hannah Law. No espero que me llames mamá. Es bueno que recuerdes a tus padres. ¿Crees que podría colgar una foto de ellos en la pared? Por supuesto, cariño, es tu habitación. Puedes hacer lo que quieras con ella. Jared sonrió y luego preguntó con cautela, ¿querías mucho a tu hijo? Mucho, respondió Hannah Law. Pero sabes, Jared, me he dado cuenta de que realmente no se ha ido a ningún lado. Siempre está conmigo. Tal vez lo entienda mejor porque soy un niño, dijo Jared pensativo. No discutieron más sobre temas tan delicados, centrándose en cambio en su futuro juntos. Hannah esperaba con ansias inscribir a Jared en la escuela el próximo año, ya que había perdido el inicio del primer grado tras la muerte de sus padres. Ella estaba segura de que le iría bien, su difunta madre le había enseñado a leer y escribir. La vida de Hannah-Lore, antes dominada por la tristeza, ahora estaba llena de esperanza y propósito. Ya no vivía en el pasado, sino que miraba hacia el futuro. Incluso los desafíos que le esperaban, criar a un niño sola y manejar la adolescencia, parecían bienvenidos porque eran parte de la vida. Por las noches, a menudo preguntaba en silencio a Ansel, ¿estás orgulloso de mí, querido? Y en su corazón sentía su reconfortante sonrisa. Casi había completado el proceso de adopción. Todos los permisos necesarios estaban en orden y pronto Jared estaría en casa con ella. Durante sus visitas al orfanato, pensaba en lo poco que faltaba para que ya no tuviera que ir allí. Un día, durante una visita, la directora del orfanato invitó a Hannah Law a su oficina. La expresión de la directora era seria, incluso disculpándose. Por favor, siéntese, Hannah Law, dijo la directora señalando una silla. ¿Qué ha pasado? ¿Está Jared bien?, preguntó Hannah Law con preocupación en su voz. Sí, Jared está bien. Por favor, no se preocupe por él. Pero, la directora vaciló y luego continuó,
tengo noticias para usted, y me temo que no son las que quisiera escuchar. Hannah lo sintió como se le hundía el corazón. ¿Qué sucede? El tío biológico de Jared se ha presentado. Quiere hacerse cargo del niño. La noticia golpeó a Hannah Law como un trueno. Nunca esperó algo así. Al principio ni siquiera entendió completamente el peso de lo que acababa de escuchar. ¿Qué quiere decir con llevárselo? ¿Realmente puede hacerlo? Ya he reunido todos los documentos y cumplido con todos los requisitos. Sí, eso es cierto, dijo la directora con un suspiro. Pero lamentablemente, aún no ha finalizado el proceso de adopción. La ley da prioridad a los familiares biológicos y su tío ha presentado toda la documentación necesaria. Tiene el derecho legal de reclamar al niño. ¿Pero cómo?, exclamó Anna Lore. Él ni siquiera conoce a Jared y hemos estado juntos durante meses. Ya hemos hecho planes para nuestra vida juntos. Mi hogar se ha convertido en su hogar, no solo para mí, sino también para él. Y ahora, de la nada, aparece este tío, alguien que ni siquiera se preocupó lo suficiente como para visitarlo antes. No es tan simple, explicó la directora. El tío tenía sus propias circunstancias que le impidieron presentarse antes. Jared dice que le ha tomado casi un año resolver las cosas. ¿Y ahora qué?, preguntó Hannah Lore, con la voz temblorosa. ¿Qué dice Jared? No puedo creer que se iría a vivir con un extraño voluntariamente, incluso si están relacionados por sangre. ¿Importará su opinión en absoluto? Desafortunadamente, Jared todavía tiene menos de 10 años, por lo que sus deseos no son legalmente vinculantes, respondió el director. La decisión probablemente favorecerá a su tío biológico por encima de usted, ya que usted es considerada una persona no relacionada según la ley. No, dijo Hannah Lore con firmeza, su voz temblando de emoción. No puedo aceptar que me digan que un niño puede ser separado sin su consentimiento, solo porque alguien aparece con un documento que prueba relación de sangre, mientras yo, que he creado un lazo con él, que lo amo, no tengo voz ni voto. Eso es inhumano. No puedo creer que esto esté pasando. Hannah estaba al borde de las lágrimas, pero sabía que suplicar no ayudaría. Entiendo cómo se siente, dijo el director con simpatía. En muchos sentidos, estoy de acuerdo con usted, pero estoy atado por la ley. Dicho esto, no pierda toda la esperanza todavía, nada es definitivo. La decisión aún podría favorecerla. O tal vez no, dijo Hannah con amargura. ¿Puedo al menos ver a Jared hoy? Me temo que no, respondió el director. Esa decisión no es mía, fue tomada pensando en el mejor interés de Jared. Hannah comprendió que no tenía sentido discutir más. Le pidió al director que la mantuviera informada sobre la decisión final, se despidió y salió. Afuera, estaba nevando. Grandes y esponjosos copos cubrían los árboles y las calles con un manto blanco. Era el tipo de nieve que encantaba a los niños. Hannah, Loren y Ansel habían jugado muchas veces en la nieve como esta e imaginó hacer lo mismo con Jared. Podrían haber salido a caminar ese día, atrapando copos de nieve con la lengua y admirando los árboles cubiertos de blanco. En cambio, caminaba sola, con los hombros encorvados, mientras la nieve se acumulaba en su abrigo y pestañas, mezclándose con las lágrimas que ya no se molestaba en contener. El rímel se corría por sus mejillas, pero no le importaba. ¿Quién notaría? ¿Quién siquiera se preocuparía? Se dejó caer en un banco cubierto de nieve, incapaz de dar un paso más. La sensación de vacío regresó, junto con un profundo sentimiento de desesperanza. ¿Por qué todos me abandonan?, preguntó en silencio, mirando al cielo. ¿Por qué me quitan todo? ¿Por qué me dan esperanza solo para arrebatármela después? Habría sido mejor no tener nada en absoluto. Bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos, y permaneció en silencio mientras la nieve caía a su alrededor. ¿Se encuentra bien, señorita? ¿Puedo ayudarle con algo?, una voz masculina y amable interrumpió su desesperación. Genial,
justo lo que necesito, pensó con amargura. Un extraño amable dispuesto a ofrecer simpatía. Me consolará, tal vez incluso trate de resolver mis problemas. Lo siento, señor. Se ha equivocado de persona, respondió con frialdad. Levantó la mirada y se encontró cara a cara con un hombre de mediana edad. No soy una señorita, dijo sin emoción, y no hay nada que usted pueda hacer para ayudarme. Nadie puede. Intentó levantarse, pero no tenía fuerzas. El hombre le ofreció un paquete de pañuelos sin decir palabra. Era un gesto simple, y Hannah lo aceptó con gratitud, limpiándose el rostro. Gracias, dijo en voz baja, esperando que él se marchara, pero no lo hizo. ¿Qué ha pasado?, preguntó el hombre con suavidad. No pretendo entrometerme, pero parece muy angustiada. ¿Vale la pena? Muchas veces, la gente mira atrás y se da cuenta de que los problemas no eran tan graves como parecían. La mayoría de las cosas tienen solución, ¿sabe? No todo, respondió Hannah con brusquedad. Mis problemas no pueden resolverse. Si no quieres escuchar algo completamente desesperanzador, será mejor que te des la vuelta y te alejes, pero gracias por los pañuelos, tu buena acción está hecha. Finalmente logró ponerse de pie y comenzó a caminar por la calle. La nieve seguía cayendo, y esperaba que el hombre se diera por vencido y la dejara sola, pero no lo hizo. Lo siento, pero no puedo simplemente irme ahora, dijo él con decisión, alcanzándola. Necesito escuchar tu historia. Créeme, a veces solo hablar de tus problemas puede ser la mitad de la solución. Esto no es simple curiosidad, te lo prometo. Bueno, comenzó Hannah con vacilación, su voz teñida de amargura. Supongamos que eres una especie de sacerdote, mago o terapeuta moderno que cree que cualquier problema puede hablarse y olvidarse. Te advierto desde ahora, si en algún momento de mi historia decides irte, no te consideraré un cobarde. No tienes ninguna obligación de escuchar confesiones como esta, pero ya que insistes, aquí va. Tomó una respiración profunda antes de continuar. Hace 5 años, murió mi hijo. Mi único hijo, la persona más maravillosa de mi vida, y me quedé completamente sola. Dime, ¿cómo se arregla algo así? No se puede. Solo sobrevives. Durante 5 años he estado respirando, levantándome temprano para trabajar y viviendo en una especie de entumecimiento. Mi esposo me dejó justo después del funeral, diciendo que nuestra relación había llegado a su fin. No sé dónde está ahora, ni me importa. Me trasladé a un trabajo que requería menos interacción con personas, nadie necesitaba lidiar con mi miseria. Pero incluso ese trabajo terminó recientemente cuando me despidieron. Hannah-Lore hizo una pausa, su voz cargada de emoción, pero luego apareció un destello de esperanza. Hace poco conocí a un niño, un huérfano de unos 7 años. Sus padres habían muerto y no tenía a nadie. Nos vinculamos casi de inmediato. Empecé a pensar que podía vivir de nuevo, que podía ser necesaria para alguien. Decidí adoptarlo, preparé todo, los documentos, mi apartamento, incluso su habitación. Parecía que mi vida finalmente estaba comenzando de nuevo. Y ahora se detuvo, tragando saliva con dificultad antes de continuar. Ahora todo me ha sido arrebatado. El hombre escuchó con atención, su expresión tranquila y comprensiva. Parece que algo se interpuso, dijo suavemente. ¿Por qué no entramos en esa cafetería de allí? Es acogedora y podemos continuar esta conversación sin congelarnos aquí afuera. Aunque el clima parezca frío, sinceramente es bastante encantador. Hannah-Lore dudó, pero asintió y lo siguió hacia la cafetería. Una vez sentados y con las bebidas pedidas, Hannah-Lore continuó. Resulta que mi Jared, sí, ya lo considero mío, tiene un tío vivo. De repente ha aparecido y quiere llevarse a Jared. Este hombre tiene todas las ventajas legales porque es un pariente de sangre y Jared solo tiene 7 años, así que su opinión no cuenta. Y yo, solo soy una mujer sin relación que quería adoptarlo. Ahora no solo no puedo adoptarlo,
sino que tal vez nunca vuelva a verlo. Su voz tembló y las lágrimas amenazaron con caer. Una vez más, se sintió impotente, como si el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor. ¿Por qué no podrías volver a verlo?, preguntó el hombre. Tal vez al tío no le importe que sigas en la vida de Jared. Quizás ni siquiera viva cerca. Podría tener una esposa o alguien dispuesto a ayudar a criar al niño. Deberías hablar con él. Otra ciudad no es otro país, después de todo. Puedes visitarlo, no está tan lejos como parece. Hannah frunció el ceño, confundida por su certeza. ¿Y cómo sabes todo esto exactamente? El hombre la miró con una mezcla de pesar y determinación. Porque soy el tío, dijo suavemente. Me llamo Sterling. Lo siento, no me presenté antes. Al principio no me di cuenta de quién eras ni de qué trataba esta conversación, pero puedo prometerte esto, no dejaré que tú y Jared estén separados para siempre. La mandíbula de Hannah lo cayó al escuchar esto. Gracias por tu promesa, dijo después de un momento, pero ¿por qué no viniste por él antes? ¿No sabías que sus padres habían muerto, que lo enviaron a un orfanato? Claro que lo sabía, admitió Sterling. Pensé en acogerlo desde el principio, pero tenía mis propias circunstancias que resolver. La vida no siempre nos permite hacer lo que queremos cuando queremos, ¿verdad? Mi situación no era tan trágica como la tuya, pero tampoco era simple. En ese momento estaba atravesando un divorcio difícil. Mi esposa y yo habíamos estado casados durante 15 años, sin hijos, sin una relación real. Para ser honesto, cuando finalmente admitimos que no funcionaba, el divorcio se complicó, hubo disputas sobre la propiedad y pasé meses saltando de un sofá a otro mientras resolvíamos todo. Finalmente, las cosas se estabilizaron. Ahora tengo un hogar estable, uno adecuado para criar a un niño. Y Jared, bueno, él es mi única familia. Hannah lo miró, su corazón pesado. Él es mi única familia también, dijo en voz baja. Sin él, ya no tiene sentido mi vida. No digas eso, dijo Sterling con seriedad. Lo resolveremos. No te rindas, vive por ti misma, por la memoria de tu hijo y por Jared. Él habla de ti constantemente. Lo he visto varias veces ya, y puedo ver cuánto te quiere. Eres tan importante para él. Tal vez nuestra reunión no sea una coincidencia, pensó Sterling. Por primera vez, Hannah lo miró a Sterling correctamente. Era un hombre de su misma edad, de aspecto amable, claramente solitario pero sincero. ¿Qué quieres decir con que no es una coincidencia?, preguntó con cautela. Tal vez estamos destinados a trabajar juntos por el bien de Jared, dijo Sterling pensativo. Quizás podamos encontrar una manera de compartir la responsabilidad. Después de todo, la distancia entre las ciudades es de menos de un día y el costo de un billete no es excesivo. Hannah no pudo evitar sentirse escéptica. ¿Cómo se divide un niño entre dos personas? Y, sin embargo, a pesar de sus dudas, se encontró considerando sus palabras. Los pensamientos de Hannah eran un torbellino de tristeza e incertidumbre, pero en algún lugar profundo en su interior, comenzó a crecer una pequeña chispa de algo diferente, algo que no podía identificar, pero que se sentía como una emoción olvidada que despertaba a la vida. Sterling también lo notó, esos destellos ocasionales en sus ojos, como si estuviera tratando de recordar algo, tal vez una sensación que no había experimentado en años. Entiendo lo que estás pensando, dijo Sterling cuidadosamente. No quieres perder a Jared y te preocupa lo difícil que será mantener el contacto regular. Yo tengo mi trabajo, tú tienes el tuyo, y pronto Jared tendrá la escuela. Será difícil para cualquiera de nosotros visitarnos, incluso una vez a la semana. Y para las personas que se preocupan unas por otras, encontrarse solo una vez al mes parece demasiado poco. Tal vez debería mudarme a tu ciudad. No hay mucho que me ate aquí. Solo vine por trabajo, y el trabajo es importante, claro, pero podría encontrar algo similar donde tú estás. Parecía estar luchando con sus propios pensamientos, buscando la solución correcta.
Déjame proponerte algo, dijo Hannah Law, rompiendo el silencio. Solo escúchame y no me interrumpas. ¿Podrías renunciar a la idea de quedarte con Jared? No creo que se oponga. Ya está muy unido a mí. Tú seguirías siendo su tío, su familiar de sangre, mientras yo me convertiría en su madre adoptiva. Luego podemos resolver el resto, cómo vivir, cómo encontrarnos, cómo compartir el tiempo con él. Claro, aquí está la traducción al español, reorganizada en párrafos completos y con los pronombres personales intactos. Podrías mudarte a mi ciudad o yo podría mudarme a la tuya, aunque eso sería más difícil para mí. Aún así, por el bien de Jared, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Con el tiempo, encontraremos una solución, pero ahora mismo Jared necesita estabilidad, y seamos honestos, necesita una madre más que un padre a esta edad. Sterling parecía desconcertado. ¿Cómo podía entregarlo así?, preguntó. No lo estarías entregando, dijo Hannah Law con firmeza. Viviría conmigo, pero seguiría siendo parte de su vida. Podrías visitarlo siempre que quieras, y cuando Jared sea mayor, si decide que quiere vivir contigo, no lo impediré. Pero ahora mismo necesita a alguien que entienda las necesidades de un niño de su edad, algo con lo que tengo experiencia. Sterling se recostó, perdido en sus pensamientos. Tal vez tengas razón, dijo lentamente, pero aún me cuesta dejar ir a mi sobrino. Creo que deberíamos hablar con Jared sobre esto juntos y ver qué piensa. A la mañana siguiente, ambos fueron al orfanato. Esta vez, les permitieron entrar para ver a Jared, quien salió corriendo hacia ellos con los brazos abiertos. Han venido ambos. Esto es genial, exclamó, abrazándolos a ambos con fuerza. Pero luego se quedó en silencio, mirándolos con una ligera preocupación. Tía Hannah Law, ¿sabes que el tío Sterling quiere llevármelo también?, preguntó. Lo sé, Jared, respondió Hannah Law con suavidad, pero hablemos de eso más tarde. Por ahora, vamos a dar un paseo, hay tanta nieve afuera, es perfecto para jugar. Pasaron una hora alegre afuera jugando en la nieve y riendo, pero en cuanto se sentaron en un café cercano, el ambiente cambió. Jared, sintiendo la seriedad de la situación, se quedó en silencio y miraba nerviosamente entre los dos adultos. Fue entonces cuando Hannah Law decidió hablar. Primero, Jared, comenzó cuidadosamente, tu tío y yo estábamos hablando sobre con quién deberías vivir. Sabes que ya eres parte de mi hogar, pero el tío Sterling también es tu familia, el hermano de tu padre. Los dos te queremos mucho y ambos queremos lo mejor para ti. Los ojos de Jared se llenaron de lágrimas. ¿Me vas a entregar, tía?, preguntó Hannah Law, su voz temblorosa. Nunca, respondió Hannah Law con firmeza, su corazón adolorido por sus palabras. Pero no puedes vivir en dos lugares al mismo tiempo, por eso vinimos los dos hoy, para preguntarte qué es lo que quieres. Respetaremos tu decisión, sea cual sea. Ambos adultos sintieron inmediatamente un dolor de culpa por poner una decisión tan pesada sobre el niño. Jared miró de uno a otro, su pequeño rostro lleno de confusión y tristeza. No sé a quién elegir, dijo, su voz quebrada. No quiero elegir, rompió en llanto, enterrando su rostro en sus manos. Sterling, claramente conmovido, puso una mano reconfortante sobre el hombro del niño. Si eso es lo que sientes, Jared, no te haremos elegir, dijo con suavidad. He estado pensando, ya que planeo mudarme a esta ciudad de todos modos, ¿por qué no combinamos nuestros hogares? Podríamos encontrar un apartamento más grande donde todos podamos vivir juntos. Así seríamos una sola familia. Las lágrimas de Jared se detuvieron y su rostro se iluminó. ¿De verdad? Esa es una gran idea, exclamó. Entonces podremos estar todos juntos como una familia de verdad. Tía Hannah Law, ¿estás de acuerdo? Hannah Lore, sorprendida por el giro repentino de los acontecimientos, asintió lentamente. Sí, Jared, dijo, estoy de acuerdo. Por primera vez en años, sintió un destello de verdadera esperanza.
Tal vez este encuentro no fue una coincidencia después de todo. Recuerda, estos asuntos toman tiempo, no lo olvides, le recordó Hannah a Jared con suavidad, su tono cauteloso pero amable. Mientras sonreía y asentía junto con las promesas entusiastas de Sterling, en su interior seguía siendo más escéptica. No quería apagar el entusiasmo de Jared, pero su propio corazón le advertía que no se dejara llevar demasiado. Después de llevar a Jared de regreso al orfanato, los adultos se miraron fuera del edificio. Creo que puede que haya prometido demasiado, admitió Sterling con timidez. Quiero decir, fue para consolarlo, pero tal vez me adelanté demasiado. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a hacerlo funcionar? No estoy segura, respondió Hannah con una sonrisa irónica, pero tienes razón, consolarlo fue importante. En cuanto al resto, bueno, estas cosas toman tiempo. La idea no está nada mal, pero tendremos que ver cómo se desarrolla todo. No todo depende de lo que queramos. Sterling asintió pensativamente. Es cierto, es solo que todo el plan me vino de repente y quería darle esperanza. Eso está bien, dijo Hannah. Por ahora me centraré en la adopción y dejaremos que lo demás siga su curso naturalmente. El proceso de adopción avanzó rápidamente, ya que Hannah había sido meticulosa en sus preparativos. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera oficialmente en la madre de Jared, un rol que abrazó con todo su corazón. Sin embargo, combinar sus vidas en una familia cohesiva resultó ser más complicado. Les llevó casi 2 años de ajustes, arreglos y coordinaciones. Finalmente, Hannah, Sterling y Jared se mudaron a un espacioso apartamento de 4 habitaciones, viviendo juntos como una verdadera familia. Hannah y Sterling eventualmente se casaron, convirtiéndose oficialmente en padres de Jared, quien gradualmente se acostumbró a su nueva vida. Las dificultades compartidas les habían enseñado a valorar la familia, la bondad y a cada uno de ellos. Cuando Hannah se preparaba para celebrar su 45º cumpleaños, reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. En la mañana de su día especial, recibió una tarjeta de Jared en la que había escrito, «Mami, te quiero». Era la primera vez que él la llamaba mamá. Hannah colocó la tarjeta en una estantería, justo al lado de la que había encontrado entre las pertenencias de Ansel años atrás. «Estamos bien», pensó, dirigiéndose a su hijo mayor en su corazón. «¿Eres feliz, querido?». Por primera vez en años, se sintió segura de la respuesta.